vamos a desarrollar el tema de tablas de contingencia, cálculo de probabilidades. Veamos el siguiente ejemplo. A continuación, se presentan los resultados de una encuesta aplicada a 95 personas sobre la opinión que les merece el servicio de transporte urbano en provincias. Las personas fueron clasificadas previamente en peruanas y extranjeras. Observemos que los resultados han sido presentados en una tabla de contingencia o cuadro de doble entrada, según la nacionalidad y según la opinión, pudiendo ser esta bueno, regular o malo. Estos 6 valores que observamos dentro de la tabla, 8, 4, 38, 5, 30 y 10, son valores que corresponden a intersección de las dos variables. Por ejemplo, este valor 8 corresponde a la intersección de los peruanos que opinaron bueno. Fueron 8 peruanos que opinaron que el servicio era bueno. Este valor 5, por ejemplo, significa que 5 extranjeros opinaron que el transporte era regular. 95 es el total de encuestados, lo que conocemos como el número del espacio muestral o el total del espacio muestral. Este número 76 es el total de peruanos, 19 el total de extranjeros y asimismo 12 es el total de las personas que eligieron bueno, 43 que eligieron regular y 40 que eligieron malo. Una vez conocida nuestra tabla o cuadro de doble entrada, vamos a empezar a resolver algunas preguntas sobre probabilidad. Si se selecciona a una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada sea peruana? Recuerden que para calcular una probabilidad necesitamos el total de casos del evento sobre el total de casos del espacio muestral. En este caso, ¿cuál es el evento que nos están solicitando? La probabilidad de que la persona seleccionada sea peruana. En general, hemos visto que el evento ser peruano tiene en total 76 elementos. Esos 76 elementos, entonces los vamos a dividir entre el espacio muestral. Sería 76 sobre 95, que es el espacio muestral. Al dividir, obtenemos 0.8 expresado en porcentaje, 80%. Revisemos un segundo caso. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada sea extranjero y opine que el servicio de transporte urbano es regular? Aquí estamos hablando del evento ser extranjero y del evento que opine que sea regular. Ambos están conectados por una I. En este caso, lo que representa la I es la intersección de ambos eventos. Para desarrollar la intersección de ambos eventos, solamente necesitamos ubicar extranjero y regular. Extranjero que opinen regular es 5, ¿no? Entonces, el cardinal o el número de elementos de la intersección de extranjero y regular es 5. Ese 5 lo vamos a dividir entre 95, que es el espacio muestral. En este caso tenemos la intersección sobre el espacio muestral 5 sobre 95, 0.0526, 5.26%. Recuerden expresar siempre las probabilidades con 4 cifras decimales para que al convertirlas a porcentaje nos quede con un mínimo de 2 decimales. Caso C. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada sea peruano o tenga la opinión de que el servicio de transporte urbano en provincias es malo? Tenemos entonces aquí que resaltar la O como el enlace entre el evento que sea peruano
y el evento malo, ¿no? Que haya opinado que el transporte es malo. La O significa unión. En algunos casos, en lugar de la letra O, puede aparecer una U cuando la palabra que sigue a continuación empieza también con O. Por una regla ortográfica podemos de repente encontrar en la redacción una U, también significa unión. En este caso, vamos a utilizar una fórmula o una propiedad para poder calcular la unión de peruano y malo. Tenemos la probabilidad de que sea peruano más la probabilidad de que haya opinado malo menos la intersección de la probabilidad de peruano y malo. La probabilidad de que sea peruano sería entonces 76, que es el total de peruano, aquí lo tenemos, entre el total 95. Escribimos 76 entre 95. Ahora la probabilidad de que sea malo sería el total de malo, 40, sobre el total 95. Y por último, le restamos la intersección de peruano y malo, ¿no? Utilizamos la primera fila por peruano y la tercera columna que corresponde a malo, y 30 sería el número que se ubica en la celda de la intersección. 30 entre 95. Trabajamos simplemente como fracciones homogéneas. Sumamos y restamos los numeradores, dividimos entre 95. El resultado final, 90.53%. Ahora nos toca desarrollar el caso D. Ese caso dice, sabiendo que es extranjera, ¿cuál es la probabilidad de que no opine que el servicio de transporte urbano en provincias es malo? No hay una O, no hay una I. Lo que tenemos aquí es una frase que indica una condición. Dice, sabiendo que es extranjera. Puede decir sí, sabiendo que, o por ejemplo, dado que. Todas estas frases indican una condición. Entonces vamos a hablar de una probabilidad condicional. También tenemos aquí una pregunta, es decir, aquella probabilidad que vamos a calcular. ¿Cuál es la probabilidad de que no opine que el servicio de transporte urbano en provincias es malo? Vamos a calcular la probabilidad de que no, ese no significa complemento, ¿ya? Complemento de malo. La fórmula correspondiente sería la probabilidad del complemento de malo, es decir, aquello que quiero calcular, slash, que significa condición o dado que es extranjero. Entonces, después del slash colocamos la condición y antes del slash colocamos la probabilidad que queremos calcular, complemento de malo. La fórmula corta sería número de elementos de la intersección de malo con extranjero sobre el número de elementos de extranjero. Lo primero que debemos ubicar es quién es la intersección del complemento de malo con extranjero. Para eso vamos a ir a la fila de extranjero y nos vamos a detener en malo. Este número 10 sería la intersección de extranjero con malo, pero yo quiero el complemento de malo. El complemento es todo lo demás, es decir, 5 más 4. Yo necesito la intersección de extranjero con 5 más 4, que es el complemento de malo, ¿no? Entonces tenemos aquí 5 más 4, 9 sobre 19, que es el total de extranjeros, es decir, el número de elementos extranjeros, 19. Recuerden que las celdas del interior son las de intersección. Dividimos, multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje.
Entonces, la respuesta sería, o la probabilidad de que no opine que es malo, dado que es extranjero, es de 47.37%. Para terminar, vamos a revisar un último caso. Determine la probabilidad de que sea extranjero, esto es lo que debemos calcular, determinar si es extranjero, si opina que el servicio es malo o regular. Observemos que aquí también tenemos una probabilidad condicional en el momento que dice si opina que el servicio es malo o regular. Solamente que tenemos una condicional donde la condición está dada por otra operación, por la O. Vamos a expresarlo en la fórmula. ¿Qué debo calcular? Debo calcular la probabilidad de que sea extranjero. Por eso esta vez la E la ponemos delante del slash, porque eso es lo que voy a calcular. Si, dado que, sabiendo que, eso sería el slash, que indica la condición, ¿no? Entonces, si opinan que el servicio es malo o regular, aquí hay una unión de eventos. Entonces voy a poner entre paréntesis malo o regular. Es decir, la condición está dada por otra operación, unión. Aplicando la misma fórmula anterior, necesito entonces el número de elementos de la intersección de lo que quiero calcular con la condición, es decir, de extranjero con M unión R, malo unión regular. Y en la parte inferior se coloca el número de elementos de la condición, el número de elementos de la unión de malo y regular, ya que esta es la condición. Entonces, sumamos 5 más 10 y obtenemos la probabilidad o el número de elementos de la intersección de extranjero con malo unión R. Y para obtener el número de elementos de malo unión R, usamos los totales, 43 más 40. De esta manera dividimos 15 entre 83. 0.1807, 18.07%.